Pero ahora vamos a retomar nuestro tema que dejamos pendiente. Recuerdan de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Acá en la carátula del boletín está la serie que estamos tratando en el primer culto dominical sobre la gracia de dar, sobre el ofrendar. Y me parece que hoy vamos a terminar con esta corta serie, aunque la podríamos haber dilatado más, pero creo que hoy día la vamos a terminar. Y estamos en 2 de Corintios, capítulo número 8, y ya hemos estado viendo del versículo 1 al 8, y ¿qué es lo que hemos visto en el versículo 1 al 8? Hemos visto que el apóstol Pablo, versículo 1 al 8, ha estado hablando sobre la gracia de Dios que se manifestó por medio de las iglesias de Macedonia. Y recuerden ustedes que estuvimos hablando del versículo 1 al 8, 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 8, estuvimos hablando de que estas tres iglesias de la región de Macedonia, la iglesia de Filipos, Tesalónica y Berea, que yo le decía, usted puede encontrar la historia de estas iglesias en 2 capítulos del libro de Hechos, en el capítulo 16 y en el capítulo 17, donde se puede ver cómo estas iglesias comenzaron, pero a lo que yo iba era de que Pablo va a mencionar que estas iglesias materialmente eran pobres, no tenían abundancia de recursos financieros, y bueno, y hemos hablado inclusive las razones por las cuales estas iglesias eran materialmente pobres. No es que no recibían la bendición de Dios, sí la tenían, pero la región donde estaban, las guerras, las hambrunas, las sequías constantes, llevaban que esa región fuera de bajos recursos financieros. Pero lo que Pablo va a resaltar, e insisto diciendo en los versículos 1 al 8, es de que estas iglesias, a pesar de su profunda pobreza, porque así le llama Pablo en el versículo número 2, usted puede ver que Pablo usa esa expresión donde dice su profunda pobreza, a pesar de su profunda pobreza financiera, y observe usted cómo termina el versículo 2 diciendo que ellos abundaron en riquezas de su generosidad. Y eso es lo que Pablo comienza a hablarnos del versículo 1 al 8, que estas iglesias eran generosas a pesar de que materialmente eran pobres, tenían limitaciones, tenían una estrechez financiera. Bueno, y de eso es lo que hemos estado hablando durante algunos domingos, diciendo que la generosidad no se tiene que limitar jamás, porque uno dice yo soy pobre, no tengo, no me alcanza, nada de eso, ¿verdad? Uno tiene que ser generoso delante del Señor siempre. Y bueno, estuvimos viendo del versículo 1 al 8 varios principios de la generosidad cristiana que Pablo menciona de estas iglesias. Y recuerden ustedes que vimos 13 principios. Durante 2 domingos estuvimos estudiando los 13 principios de la generosidad cristiana de las iglesias de Macedonia, del versículo 1 al 8 de 2 de Corintios, capítulo número 8. Pero todo esto que hemos estado tratando del versículo 1 al 8 nos lleva definitivamente al versículo número 9, porque así va yendo el versículo número 9. Mire usted que el versículo número 9 comienza diciendo, porque, o sea, como conectando todo lo anterior que el apóstol ha estado diciendo, y como quien dice, bueno, esta es la razón, o sea, ¿cuál es la razón por la cual estas iglesias eran generosas en su dar? Y eso es lo que Pablo va a explicarnos de una forma breve, pero precisa, en el versículo número 9. El versículo número 9, si lo leemos, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, todo lo que Pablo ha dicho hasta el momento sobre la generosidad en el dar, del versículo 1 al 8, tiene como razón el versículo número 9, y la razón es sencillamente la misma persona del Señor Jesucristo. Acabamos de entonar un himno precioso
que cuando lo cantamos, a mí en lo personal me retrotrae cuando era niño y en la iglesia bautista de Comas, donde yo me convertí a Cristo, donde crecí espiritualmente, donde me bautizaron, donde me casé, donde me encomendaron al ministerio y donde me votaron para venir a Palmas Reales, ¿no? Allá en aquella iglesia, cuando llegaba la temporada navideña, cantábamos este hermoso himno que acabamos de entonar. Y el himno dice: tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al mesón. Y ahora lo cantan, dice, y en establo, dice, ¿no? Yo lo aprendí de donde decía, y en pesebre, ¿no? Y no vamos a pelearnos por eso, ¿ya? Pero vamos a dejarlo como ahora lo están cantando, ¿no? Los modernistas ahí, ¿no? ¿Ya? Y en establo te hicieron nacer, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que este himno enseña? Hermanos, este himno precioso describe lo que nosotros conocemos y llamamos la encarnación de Jesucristo. Y que todo esto está relacionado con lo que estamos comenzando a hablar en esta mañana aquí nosotros. Bueno, es lo que estamos comenzando a explicar sobre la encarnación de Cristo, y esto tiene que ver mucho con la gracia de Dios. Bueno, ahora Pablo, en este versículo número 9 que acabamos de leer, y que es el versículo sobre el cual vamos a estar predicando, y usted puede ver ahí en sus apuntes de que hemos dividido el sermón en 3 puntos, y usted puede observar, por favor, porque ustedes son muy observadores, sobre todo las damas son muy observadoras. Ustedes pueden notar de que el versículo número, un favor, si me pueden prender el extractor de aquí, el extractor, díganle, el extractor, porque todos los olores de lo que están licuando en la cocina se vienen para acá, ¿no? Y yo lo siento. Yo tengo un buen olfato y un buen oído, hermano, por si acaso, ¿no? No soy como otro pastor que hay aquí en la iglesia, ¿ya? Que no oye, ¿no? No estoy diciendo de nadie nada, por si acaso, yo, un comentario nada más, ¿ya? Y le decía de que ustedes pueden observar que el sermón está dividido en 3 partes, y de que en cada parte hemos colocado el mismo versículo, lo hemos repetido, y si usted observa bien, el versículo está resaltado una parte en cada punto, porque eso es lo que queremos hacer en esta mañana. Lo que queremos hacer es sacarle el máximo provecho, la máxima enseñanza de este versículo en lo que podamos en este tiempo que estamos iniciando, y vamos a ver cómo es que Pablo nos revela a Jesucristo, y cómo es que Pablo va a mencionarnos, nos va a hablar sobre la generosidad de Jesucristo. Y eso es lo que queremos ver, porque Pablo ha hablado del versículo 1 al 8, la generosidad de las iglesias de Macedonia y de las personas, de los creyentes, pero ahora en el versículo número 9 va a hablar sobre la generosidad de Jesucristo. Ahora, recuerde usted que estábamos mencionando, y Pablo es lo que ha hablado en el versículo 1 al 8 y sobre todo en el versículo número 2, de que estas iglesias eran profundamente pobres y aún así fueron generosos. Y es lo mismo que va a decir sobre Cristo Jesús el apóstol Pablo, pero en otro sentido. Y justamente la primera parte, el punto número 1 en sus notas, dice la pobreza de Cristo. La pobreza de Cristo. Y ahí el versículo número 9, la primera parte que está resaltada en su boletín con negría, la primera parte dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, eso es lo que ellos conocían. Ahora, posiblemente, esta iglesia a la cual Pablo le estaba escribiendo esta carta, a los Corintios, y que, bueno, realmente geográficamente hablando, no se encuentra demasiado distante de la región de Macedonia, donde estaban las iglesias que estamos hablando del versículo al 8. Pero lo que ocurre, hermanos, es que en aquellos tiempos la comunicación era muy distinta a hoy en día. Hoy en día usted sabe que la comunicación es más rápida, hoy en día no existe privacidad, ¿no? Hoy en día la gente publica hasta lo que come. ¿Usted ha visto? La gente está comiendo un plato de comida, le toman foto y uno sabe, ¿no? Y yo siempre les escribo: no me provoques, invítame, también le digo, ¿no? O sea, ¿para qué me publica la foto de un buen lomo saltado, de un buen ceviche? Y mejor no les hago antojar, ¿ya? Digo, invítame, ¿verdad?
invítame. O sea, hoy en día uno ya se entera rápido de lo que ocurre en cualquier parte del planeta, pero en aquellos tiempos no era así. Así que era muy posible que la iglesia de los Corintios, a quienes Pablo le está escribiendo esta carta, ellos ni sabían lo que sus vecinos, los de Macedonia, estaban haciendo en cuanto a dar la ofrenda con generosidad. Pero algo que sí sabían por experiencia y ciencia, por experiencia y haberlo vivido, por conocimiento, era que Cristo descendió del cielo y dio su vida en sacrificio por todos los pecadores. Y justamente eso es lo que Pablo dice aquí al comienzo de este versículo número 9, la primera parte que está resaltado, dice, porque ya conocéis, ustedes conocen, le dice. Por eso le digo, los corintios sabían por ciencia y experiencia la gracia de nuestro Señor Jesucristo que se dio por todos los seres humanos. Y eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, esto, hermano, era un regalo celestial. ¿Usted qué dice? ¿Es un regalo o no es un regalo? Es un regalo, ¿verdad? Hermano, es un regalo tan grande que Cristo haya venido y muerto por nosotros que eclipsa cualquier otra cosa. Ahora, hablando de eclipses, hace poco la gente estaba llorando y temblando por un eclipse que hubo, ¿no? Y la gente siempre preguntándome, pastor, ¿y el fin del mundo un eclipse? Hermanos, otra vez, ¿no? Hermanos, viene un eclipse y ya están llorando los hermanos desesperados ya. La destrucción del mundo, pastor. Y me preguntaban, me decía, pastor, ¿qué opina de la X que se está formando en Estados Unidos por el eclipse? Porque dice que pasa sobre tal ciudad, tal ciudad, tal ciudad, y luego pasa así, y el fin del mundo. Ay, hermanos. Hermano, usted no tiene que guiarse ni por ningún eclipse, entiéndalo bien. Y yo no ando predicando sobre eclipse, ¿por qué? Porque yo predico la palabra de Dios, ¿verdad? Y solamente le digo porque algunos de ustedes estaban llorando y temblando y metiéndose, si tenían sótano, en el sótano para cuidarse del eclipse. Hermano, no tenga temor de nada de esto. Nosotros los cristianos lo único que estamos esperando en cualquier momento, ¿qué es? Entonces, ¿por qué tiene miedo cuando viene un eclipse? No tenga miedo de ningún eclipse, hermano. Usted tiene que esperar la venida de Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Entonces, prepárese. Cristo viene pronto, ¿verdad? Así es. Ahora, prepárate. Algunos comienzan a preparar ahora en su casa té, ¿no? No, hermano, prepara tu vida, prepara tu corazón. A eso nos referimos, ¿ah? Entonces, aquí en este versículo, Pablo, a la acción de Cristo de darse, le llama gracia. Gracia, porque eso es lo que dice en este versículo número 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo va a utilizar la palabra gracia aquí para referirse al motivo de Cristo para darse a sí mismo en rescate de la humanidad. Es sencillamente una bondad inmerecida que todos los pecadores recibimos de parte de Dios y de parte de Jesucristo. Ahora, es interesante, hermano, lo que Pablo va a tratar en estos dos capítulos de 2 de Corintios, capítulo 8 y capítulo número 9, sobre la gracia de dar. Y porque Pablo va a hablar bastante en estos dos capítulos sobre la gracia de dar, y aquí Pablo va a desarrollar, va a establecer, va a enseñar sobre el sistema de ofrendar en las iglesias de parte de los cristianos. Y eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Lo importante de ser generosos en el dar. Pero Pablo va a utilizar la palabra gracia como sinónimo de dar, como sinónimo de desprendernos de lo que Dios nos da por amor a su obra. Mire usted, por ejemplo, en el versículo número 7, mire cómo aparece esta palabra gracia. Dice, por tanto, como en todo abundáis. ¿Y en qué abundaba esta iglesia de los Corintios? Abundaban en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor. Y Pablo ahora, al final, Pablo le pide que abunden en su amor para con todos nosotros, dice, y finalmente dice, abunden también en esta gracia. Estoy leyendo el versículo número 7, donde Pablo le dice, abunden en esta gracia. Ahora, ¿a qué se refiere con la palabra gracia? Se refiere a la ofrenda. Hermano, el ofrendar es una
gracia que Dios nos permite mostrar. En el 2 de Corintios, pero ahora en el capítulo número 9, ahí al frente nada más donde estamos, en el capítulo número 9, en el versículo número 8, observe también otra vez cómo Pablo usa la palabra gracia. Y dice 9:8, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Hermano, hay que entender que Dios es el que permite que en nuestras vidas abunde toda gracia. ¿Y para qué tiene que abundar toda gracia? La bendición de Dios. Fíjese usted lo que sigue diciendo el versículo 8, dice: a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, Dios nos bendice con generosidad, con gracia, para que nosotros también podamos mostrar la bendición de Dios en la ofrenda con gracia, con abundancia, hermanos míos. En esta semana yo conversaba con una persona, con un cristiano lógicamente, sobre las ofrendas, y me decía que, me dice: pastor, usted está enseñando de las ofrendas, pero hasta ahora usted no habla el famoso versículo de Malaquías, donde dice: traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y traed, ¿no? Y va a haber bendición, y si no, y el que no trae, ¿qué cosa dice? Va a haber maldición, ¿no? Yo le digo: es que yo estoy enseñando lo que enseña el Nuevo Testamento, le digo. Y esta persona me decía: pero pastor, me decía, el peligro es que cuando usted enseña lo que enseña el Nuevo Testamento es que los cristianos comiencen a dar lo que quieran. Y yo le digo: entonces ellos tienen un problema, el problema no es mío, le digo. Mi problema y mi obligación es enseñarle la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo lo entienden? ¿Cómo lo captan? Ese es el problema del creyente, ¿verdad? Es como por decir, hermano mío, por ejemplo, algunos cristianos entienden muy mal cuando enseñamos que la seguridad de la salvación. Usted sabe que la Biblia nos enseña que la persona que recibe a Cristo es salvo para siempre, ¿verdad? Entonces, algunas personas abusan de esto y dicen: bueno, si me voy al cielo, puedo vivir como quiera, hacer lo que quiera, y de igual manera cuando me muera, me voy al cielo. Pero es mi deber enseñar esa doctrina, porque eso enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo lo entiende el creyente? Es otra cosa, ¿verdad? Pero también la Biblia me enseña en cuanto al ofrendar, de que la ofrenda es una gracia que tenemos que darle con generosidad. Y esta persona me decía así, de que lamentablemente hay muchos creyentes de que le dan a Dios lo que quieren. Sí, le digo, lamentablemente, le digo, muchos creyentes piensan que la ofrenda es darle a Dios de lo que me sobra, o como la palabra que yo siempre utilizo, migajas. Algunos creen que la ofrenda a Dios es darle simples migajas, ¿verdad? Pero no es así. Hermano, la ofrenda a Dios es darle generosamente la gracia de Dios. Así como Cristo dice en este versículo 9, Él mostró su gracia, nosotros también tenemos que dar con gracia a la obra de Dios. Ahora, queridos hermanos, el versículo que estamos viendo habla no solamente de la gracia de Jesucristo, sino que si usted sigue viendo, ahí estamos en el punto 1 todavía de nuestro sermón, usted puede ver que Él lo dice que por amor, ahí está la razón por la cual Él se ofrendó a sí mismo. O sea, la razón por la cual Cristo se ofrendó a sí mismo es por amor. Y es la misma razón por la cual nosotros ofrendamos, hermanos. Si usted me pregunta: pastor Hidalgo, ¿usted por qué ofrenda? Hermano, yo no ofrendo por obligación. O sea, yo no ofrendo porque alguien me está presionando. Yo no ofrendo porque alguien me está controlando. Yo no ofrendo como en algunas iglesias hacen, que yo les comentaba, que cuando alguien no ofrenda, y se recuerda que le decía, van a la casa del creyente a hacerle recordar, ¿no? Hermanito, usted no ha ofrendado, no ha diezmado. Y hermano, y eso no es dar con generosidad ni con gracia, ¿verdad? Entonces yo le decía: yo no ofrendo por obligación ni por presión. Yo ofrendo, como dice aquí, como Cristo, por amor. Hermano, y el creyente tiene que darle al Señor por amor. Pero
hermano mío, pero ¿qué más dice aquí este versículo? Dice que por amor Cristo, ¿qué cosa hizo? Se hizo pobre. Por amor Cristo se hizo pobre. Ahora, aquí tenemos que corregir nosotros un mal entendimiento, queridos hermanos. Ahora, muchos piensan que Cristo era pobre materialmente cuando estaba acá en la tierra andando, y muchos han interpretado mal cuando Cristo dijo que Él no tiene dónde recostar su cabeza, ¿verdad? Entonces, muchos dicen, Cristo acá en la tierra no tenía casa, no tenía comida, Cristo andaba errante, y algunos inclusive dicen que Cristo andaba, y si usted me entiende la palabra, quizá muchos jóvenes no la entiendan, pero creo que algunos sí lo van a entender. ¿Se recuerdan de la palabra hippie? ¿Se recuerdan del hippie? Que digo, no, muchos jóvenes quizás no entienden lo que es un hippie, ¿no? Un hippie era una persona que en los años 60 y 70 vivía la vida como la quería, sin reglas, nadie me controla, vivo donde sea, duermo donde sea, como lo que sea, me la paso cantando todo el día, no trabajo, me dejo crecer el cabello con largo, no me baño porque soy rebelde, nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, y vivo de aquí para allá andando y así, ¿verdad? Y usted sabe que los hippies generalmente también muchas veces andaban viviendo, metidos en los vicios, ¿verdad? El alcohol, las drogas y así, y andaban viviendo metidos en la música que en aquel tiempo se llamaba el rock and roll. Entonces muchos piensan que Cristo andaba como un hippie y lo representan todo pelucón, todo barbón, todo desaliñado, toda ropa sucia, y dice Cristo no tenía nada para comer, no tenía casa, Él era una persona sumamente pobre. Pero hermano, pero si analizamos esta palabra pobre en el contexto de lo que Pablo está hablando aquí, hermano, esto no está hablando de una pobreza material. No habla de una pobreza material, está hablando de una pobreza espiritual. En su nota dice, mire lo que dice en su nota claramente, dice, el Señor no hizo ricos, e insisto en lo que dice, el Señor no hizo ricos espiritualmente a los creyentes, haciéndose pobre económicamente. El Señor no hizo ricos espiritualmente a los creyentes, haciéndose pobre económicamente. Porque hermano, Pablo va a utilizar los términos pobre y rico de diferentes maneras. Claro, hay momentos en que Pablo sí lo va a utilizar en el sentido material, pero también lo va a utilizar en el sentido espiritual. En este caso estamos seguros que Pablo lo está usando en el sentido espiritual. Porque en 2 de Corintios capítulo número 6, versículo número 10, mire por ejemplo cómo Pablo ahí cerca de este pasaje va a utilizar esta misma palabra. Dice así, por favor, 2 de Corintios capítulo número 6, versículo número 10, dice, Pablo dice así, como entristecidos, está hablando de su trabajo ministerial como apóstol, dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Eso es que bueno, ¿verdad? Y siempre hay que estar así. Podemos estar tristes, pero hay que estar siempre con el gozo del Señor. Y luego dice, mire, dice, como pobres, no dice que era pobre, sino como pobres. O sea, Pablo no dice que él era pobre, dice como pobres, o sea, comparando, ¿verdad? Haciendo una comparación, no, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Ahora, es lógico, hermano mío, que Pablo no está hablando aquí de pobreza material, está hablando de pobreza moral, pobreza espiritual, y luego está hablando de enriqueciendo a muchos. Lógicamente no está hablando de riquezas materiales, está hablando de riquezas espirituales, porque Pablo dice como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Entonces, para que uno pueda enriquecer la vida espiritual de otra persona, uno tiene que primero ser una persona pobre espiritualmente. Ahora, volviendo a nuestro texto donde dice que Cristo se hizo pobre, podemos entenderlo así, que Él se hizo pobre al nacer de una mujer, al hacerse parte del linaje humano, al hacerse poco menor que los ángeles. Siendo Dios, Él se hizo poco menor que los ángeles, porque la Biblia dice que los hombres somos poco menor que los ángeles.
Y Cristo se hizo pobre al dejar la gloria del cielo. Pero Cristo también se hizo pobre, hermanos, dejando voluntariamente sus privilegios divinos. Ahora, aclaramos algo, ¿eh? Jesús no dejó de ser Dios. Él, cuando se hizo hombre, Él siguió siendo Dios. Pero Él dejó, como dice el himno que hemos cantado, Él dejó su trono, Él dejó su posición y Él dejó voluntariamente algunos de sus atributos, algunos de sus privilegios que le corresponden solo como Dios. Y así se hizo pobre Él. El apóstol Pablo escribió un pasaje y Pablo tenía una capacidad de expresar grandes enseñanzas en pasajes muy cortos. Mire usted, por ejemplo, el versículo que estamos analizando, de una forma rápida, lo estamos analizando lógicamente, este versículo número 9, Pablo, mire cómo en un versículo número 9, en unas cuantas líneas, Pablo sintetiza toda la teología de lo que viene a ser la encarnación de Cristo. Pero hay otro pasaje, y yo le pido que vaya abriendo la Biblia en Filipenses capítulo número 2, que está relacionado a esto, de lo que estamos hablando. Y aquí, hermanos, Pablo va a hablar una vez más sobre cómo es que Dios dejó la forma de Dios y tomó la forma de siervo, la forma de hombre. Y así es que Él hizo, ¿verdad? Ahora, este pasaje, hermanos míos, en el griego aparece una palabra, la palabra kenosis, que es vaciarse. Él se vació a sí mismo. O sea, no es que, vuelvo a repetir, no es que dejó de ser Dios, sino que Él se vació. Él pasó de la forma de Dios a la forma de hombre, a la forma de siervo. Y todo esto ocurrió en la encarnación, cuando Cristo se humanó y nació en aquel pesebre, o como ahora lo cantamos, en aquel establo, ¿no? Él nació como un niño. Y Él, imagínense, Él se formó dentro de una mujer, dentro de una de sus criaturas, y Él luego nació como un niño en esta tierra, y estuvo dependiendo de su madre. Eso es la encarnación, hermanos míos. Eso es lo que justamente es lo que estamos hablando, de que Él se hizo pobre, ¿verdad? Cuando Él se humilló. Filipenses capítulo 2, versículo número 5 al 11 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el sentir? El sentir de todo lo que vamos a ver en los siguientes versículos es justamente el sentir de la humildad, el sentir de humillación. Eso es lo que Pablo va a resaltar aquí. Y luego el versículo número 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, observe usted estas tres palabras, forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahí está lo que estábamos hablando, la kenosis, ¿verdad? Él se despoja a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahora, aquí hay otras tres palabras interesantes: la forma de siervo. Recuerden que el versículo número 6, si usted mira el versículo número 6, por favor, están las palabras forma de Dios, y el versículo número 7 están las palabras forma de siervo. O sea, Cristo pasó de forma de Dios a forma de siervo, a forma de hombre. Y el versículo 7 al final todavía dice: hecho semejante a los hombres. Bueno, y esto no fue suficiente para Dios. Esto no fue suficiente para Dios, sino que Él se humilló aún más. Dice el versículo número 8, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermano, para Dios ya había sido una gran humillación hacerse ser humano, hacerse hombre. Pero el versículo 8 dice que no fue suficiente estando en la condición de hombre, sino que fue aún más allá, humillándose hasta morir en la cruz. Yo creo que no tengo que relatar todo lo que pasó en la cruz, ¿verdad? En el Calvario, cuando Cristo fue tomado prisionero esa noche, cómo fue maltratado, cómo fue humillado, cómo fue supuestamente juzgado y cómo fue torturado. Pero todo eso demostró una gran humildad de parte de Cristo, y ese es el sentir que en el versículo 5 Pablo nos anima a que todos tengamos: el sentir de humildad, el sentir de humillarnos. Y luego en el versículo número 9, para terminar la sección, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y luego el versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, todo esto es la encarnación y la exaltación de Cristo, ¿verdad? Y va a llegar un día, como dice el versículo número 11, de que toda lengua va a confesar que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Hermano, pero Cristo se hizo pobre, asumiendo la forma de humana, humillándose hasta el punto de morir en la cruz. Y esa es la forma en que Él demostró su humildad. Así se hizo pobre. Ahora, no es que se hizo pobre, no es que Él no tenía dinero, no es que Él no tenía casa, no es que Él no tenía ropa, sino que Él mostró la humildad que tenía viniendo a esta tierra. Así se hizo pobre Él. Pero podemos pasar rápidamente a la segunda parte de nuestro sermón, porque la hora va corriendo, y la segunda parte viene a ser las riquezas de Cristo, las riquezas de Cristo. Y el versículo número 9 que usted tiene ahí en sus apuntes, está resaltada dos palabras, pero permítame leerlo desde el comienzo. Dice así, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Y ahí vienen las dos palabras que resaltamos en esta segunda parte, las palabras siendo rico, siendo rico. Ahora, claro, lógicamente, si usted comienza a pensar en rico, usted está pensando en algo, en dinero, ¿verdad? Ahora, es muy cierto, sí es muy cierto que mi Padre Celestial es el dueño de todo el universo, y es muy cierto que mi Padre Celestial es el dueño de todas las riquezas que existen en este vasto universo, que el ser humano ni siquiera lo ha conocido en su totalidad, ¿verdad? Solamente una partecita nada más. Ahora, si solamente pudiéramos tener una idea de cuánta riqueza existe en el planeta Tierra, ahora usted imagínese eso a nivel de todo el universo. Dios es un Dios que es dueño de todo. Ahora, y todo le pertenece a Dios, hermanos. Ahora, y como Dios es el dueño de todo, nosotros también somos dueños de todo, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice en el libro? Y solamente lo menciono, por favor, anote la cita porque no quiero que se vaya por otro lado. Pero usted recuerde que dice en Ageos capítulo 2, versículo número 8, cuando Dios le está animando al pueblo que construyan la casa, el templo. Porque, hermano, pasaba el tiempo y los hermanos ahí en Jerusalén ponían 1001 pretextos para no construir el templo, ¿verdad? Y pasaban los años y el templo estaba ahí derruido, abajo, y nadie hacía nada. Entonces, y todos ponían en la excusa diciendo, no hay dinero, no hay plata, no podemos hacer nada, somos pobres, ¿no? Entonces, el profeta Ageos, de parte de Dios, Dios habla y dice, capítulo 2, versículo número 8 de Ageo, dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Esto no es algo de Ageo, o sea, no es una palabra que salieron simplemente de la boca del mismo Ageo, sino palabra de Dios. Y el Señor dice, mía es la plata y mío es el oro. Hermano, basta con mirar, por ejemplo, y digo mirar porque no tenemos tiempo de leerlo, los dos últimos capítulos de la Biblia, capítulo 21 y capítulo 22 del Apocalipsis. Ahora, si usted lo ha leído y si usted lo mira en este momento, como digo, no le invito a que vaya porque si no nos vamos a entretener en otro pasaje, pero sí le invito a que usted lo apunte para que luego lo pueda chequear, el capítulo 21 y capítulo 22 de Apocalipsis. ¿Y qué es lo que hay ahí? Usted puede ver en estos dos capítulos las grandes riquezas que Dios tiene en el cielo. Hermano, Dios tiene tremendas riquezas en el cielo, ¿eh? Si usted lee capítulo 21 y capítulo 22 de Apocalipsis, por ejemplo, solamente quiero mencionar dos cositas nada más de las riquezas que hay en el cielo. Por ejemplo, la Biblia dice que toda la ciudad celestial es hecha de ¿qué material, hermanos? De oro, de oro. Y luego se mencionan adornos de todo tipo de piedras preciosas. Y algunas de esas piedras ni siquiera sabemos qué son. Pero luego lo segundo que quiero resaltar es que la Biblia dice que las puertas de esa ciudad son ¿de qué, hermano? ¿Recuerdan ustedes? Son perlas, perlas. La Biblia dice que son perlas. Ahora, lo que se entiende parece es que cada puerta es como una perla gigante, como que le han atravesado y han hecho una puerta de ingreso. Ahora, usted imagínese eso. La ciudad celestial es toda de oro, toda adornada con piedras preciosas, un incalculable valor.
y cada puerta es una perla preciosa, queridos hermanos. Ahora, y no hablamos ni siquiera del trono de Dios. Usted imagínese cómo será el trono de Dios. Hermano, Dios es un Dios que tiene, materialmente hablando, si usted lo quiere decir, muchas riquezas. Pero aquí en este versículo número 9 que estamos hablando, cuando dice que Él siendo rico, no se refiere a riquezas materiales. Porque recuerda que hace un momento estamos hablando que se hizo pobre. Y decíamos, no se refiere que Él no tenía nada de dinero o que no tenía ni dónde vivir. Entonces lo mismo, cuando aquí dice que Él siendo rico, no se refiere a riquezas materiales. Hermano, porque siempre las riquezas es algo valioso en el sentido monetario. Muchas veces pensamos así. Pero a la inversa le digo, no siempre riquezas es algo valioso en el sentido monetario. Por ejemplo, lo que para usted puede ser algo valioso, para otra persona no lo es. Porque, por ejemplo, para mí lo que es algo valioso, de repente para usted no lo es. ¿Es así, sí o no? Yo recuerdo cuando hace años, mis dos hijos mayores eran pequeños, eran niños. Yo tenía por costumbre de sentarme a ver con ellos la televisión, los dibujos animados, y me gustaba ver y conversaba con ellos. Benny me decía, ay Fernando, ¿cómo pierdes tu tiempo, no? Pero a mí me gustaba ver con ellos los dibujos animados y veía alguna película con ellos. Entonces en una ocasión, recuerdo, estábamos viendo, y ustedes van a recordar una película, una de las películas, porque creo que son 2 o 3, no recuerdo exactamente el número, de este personaje Ricky Ricón. ¿Recuerdan ustedes? Ricky Ricón, y era el pobre niño rico. Así se llamaba la película. Así usted lo puede encontrar en YouTube. No lo busca ahorita, por favor, no se ponga a ver, ¿ya? Anótelo si quiere ver después, el pastor está hablando, ¿no? Ricky Ricón, el pobre niño rico. Y en una de estas películas sale de que, como este niño, sus padres tenían una inmensa cantidad de dinero, tenían unas inmensas casas. Entonces, en la casa donde él vivía, era inmensamente rico y tenía inmensas riquezas en la casa. Entonces unos delincuentes decidieron robar la casa de Ricky Ricón, y ellos se metieron a robar la casa, y cuando entran a la casa, ellos se enteran de que el papá de Ricky Ricón tiene ahí cerca, al frente, en la montaña, de frente a su casa, tiene una inmensa bóveda. Entonces los ladrones dicen, mira, si aquí en la casa tiene todas estas riquezas, todas estas joyas, estos cuadros, todo esto que vale millones de dólares, imagínate lo que debe de tener en esa bóveda. Y los hombres, ya en los ojos les salían el símbolo de dólares, de euros y todo, ¿no? Dice, vamos a robar la bóveda. Y se van a robar la bóveda, se meten a la bóveda para cortar la historia, ¿no? ¿Y qué creen que encontraron ahí? Solamente encontraron lo que para estos ladrones eran cosas sin valor. ¿Qué encontraron? Los padres de Ricky Ricón consideraban lo más valioso para ellos habían guardado los juguetes de su hijo cuando era bebé, habían guardado la ropita de su hijo cuando era bebé, habían guardado la bicicleta de su hijo cuando era bebé, habían guardado libros de su hijo cuando era bebé, habían guardado fotografías de su hijo cuando era bebé y cosas así. Y los hombres entran y no encuentran ni un céntimo. Y a lo que yo voy es a esto, ¿no? Lo que para uno puede ser valioso, para otro no lo es, ¿verdad? Y es lo que estamos hablando. Las riquezas que aquí estamos considerando son aquellas que de la gloria sobrenatural de Cristo, que Él tenía en su posición de Hijo de Dios y sus atributos eternos. Ahora, como dice, usted tiene ahí un apunte que dice en su nota, dice así, en el punto número 2 dice, la eternidad de Jesús es la verdad más crucial de toda la cristología
y es la prueba más poderosa e irrefutable de su divinidad. Esta es la riqueza de Jesucristo. Esta es la riqueza de Jesucristo. Hermano, la riqueza de Jesucristo, que aquí se dice que Él siendo rico, se refiere a que Él siendo Dios. Él siendo Dios. Porque basta con que Él sea Dios para que sea inmensamente rico, hermanos míos. Ahora, podríamos hablar, por ejemplo, de muchos versículos que hablan sobre que Cristo es Dios, y realmente en la Biblia, en especial en el Nuevo Testamento, hay muchos y muchos versículos que hablan que Jesús es Dios. Pero el más conocido por nosotros es Juan 1:1, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Basta ese versículo en este momento, digo, no es el único, para que recordemos que Jesucristo es Dios. Y esa es la riqueza de Cristo, queridos hermanos. Él siendo rico, siendo Dios, se hizo pobre, dejó a un lado todo aquello que tenía como Dios. ¿Para qué? Y eso nos lleva al tercer punto de nuestro sermón. Lo tercero, el regalo de Cristo. El regalo de Cristo. El versículo que estamos examinando, la tercera parte, y como digo, permítanme leerlo todo, porque usted lo tiene todo ahí en sus notas, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Y luego viene la última y la tercera parte de este texto, dice: para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, ¿eh? Él se hizo pobre. O sea, dejó voluntariamente su posición de Dios para que nosotros seamos ricos. Él haciéndose pobre para que nosotros seamos ricos. Ahora, el deseo de Dios es que todo hombre sea rico. Ahora, no estamos hablando de bienes materiales, por si acaso, ¿eh? Yo sé que en algunas congregaciones enseñan de que la pobreza es una maldición. Y entonces, por lo tanto, dicen que la persona pobre es una persona que está teniendo maldición de Dios. Y eso no enseña la Biblia, ¿verdad? Ahora, yo sé que en algunas congregaciones se enseña que usted tiene que ser rico, tiene que ser millonario si es posible. Y claro, porque en esas congregaciones le sacan dinero a la gente todo el tiempo, ¿verdad? Ahora, todo esto nosotros lo conocemos en el estudio como la teología de la prosperidad. Así se le conoce, como la teología de la prosperidad, donde enseña que usted tiene que ser una persona próspera. Y todavía te dice, no, y ellos te dicen así: si tú eres creyente, tienes que ser una persona próspera. Pero si no tienes prosperidad, entonces no eres creyente. O sea, sonamos lo que no tenemos, riquezas, ¿no? Ya fuimos, ¿verdad, hermanos? Pero no estamos hablando de eso, ¿verdad? No estamos hablando de riqueza material, estamos hablando de algo espiritual. Porque, por ejemplo, y el tiempo me está ganando, por ejemplo, mire usted, el Señor nos enseña de que Él nos ha dado una gran herencia. Mira lo que dice 1 de Pedro 1:4, por favor. 1 de Pedro 1:4, aquí tenemos una gran herencia de parte de Dios. Y a esto es lo que se refiere en el versículo que estamos viendo cuando dice que Él nos ha enriquecido. Dice, 1 de Pedro 1:4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ok, tenemos una herencia. Qué hermoso, ¿verdad? ¿A usted no le gustaría que le dejen una herencia a alguien? Sí, nos gustaría, ¿verdad? Yo cuánto oro al Señor para que por ahí tenga un tío que no conozco que me deje una buena herencia, ¿no? Claro, de repente me llaman un día y me dicen: Señor, usted tiene un tío que ha fallecido, le ha dejado una tremenda herencia. Amén por ese tío, ¿no? Que no conozco. Pero ¿quién no quiere una herencia, verdad? Pero aquí dice que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Pero ¿dónde está esa herencia? ¿Recuerdan ustedes que dice el versículo? ¿Está dónde, hermanos? En los cielos. Así que ahora, siendo parte del pueblo de Dios, tenemos una herencia. Y esa herencia está en los cielos. Así que el Señor nos ha enriquecido dándonos una herencia. Ahora, ¿pero qué necesitamos para tener esa herencia?
necesitamos declararnos en bancarrota. Ustedes recuerdan esta expresión que hemos usado varias veces cuando el año pasado estábamos estudiando Mateo capítulo 5, el sermón del monte de las bienaventuranzas. Cuando estábamos viendo la primera bienaventuranza, donde el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y estábamos explicando, bienaventurados los pobres en espíritu, se refiere que lo primero que hay que hacer, el ser humano lo primero que tiene que hacer es declararse en bancarrota espiritual, que no tengo nada, que necesito a Dios para que Dios pueda suplir todo lo que me hace falta. Entonces, si usted quiere recibir esta herencia, usted tiene que declararse en bancarrota espiritual, es decir, usted tiene que reconocer su necesidad urgente de Cristo Jesús. Para mí un versículo muy hermoso, y como le digo, el tiempo no gana, anote la cita nada más, es el Salmo 42, 1 y 2, donde compara a mi alma con el sentir del siervo. Ahora, si usted es ágil con la Biblia, vaya, pero si no, escuche nada más, por favor. En el Salmo 42, 1 y 2 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Y luego la segunda parte del versículo dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué hermoso, ¿verdad? Dice, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, dice el versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y luego lanza la pregunta, dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermanos, un hombre, una mujer sin Dios, su alma tiene sed. Y esa sed espiritual solamente puede ser satisfecha por Cristo Jesús. Pero hermanos míos, si volvemos a hablar un poquito más, ¿qué ocurre en el momento de nuestra salvación? Ya hemos dicho que el Señor nos da una herencia, pero no solamente una herencia, sino que redundando quizás en lo mismo, en Romanos capítulo 8, en el versículo número 17, en Romanos capítulo 8, en el versículo número 17, dice lo siguiente, Romanos 8, 17, dice, Pablo está hablando aquí, todo en el capítulo 8 está hablando sobre la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, y dice Romanos 8, 17, dice, y si hijos, o sea, si somos hijos de Dios, dice, también somos, ¿qué somos, hermanos? Herederos, somos herederos. Ahora, quizá la pregunta es innecesaria, ¿verdad? Pero porque luego lo dice ahí, pero ¿herederos de quién? Dice, herederos de Dios. Ahora, usted puede imaginarse el tremendo significado de lo que dice aquí cuando somos herederos de Dios. Hace un rato decíamos que Dios es el dueño del universo y tiene tremendas riquezas. Si solamente usted lo lleva por ese lado material, usted póngase a pensar, ¿cuántas riquezas Dios nos quiere dar a nosotros? Ahora, si usted lo lleva al sentido espiritual, usted imagínese todo lo que Dios nos está ofreciendo. Somos herederos de Dios, y no solamente eso. Mire usted que luego Pablo añade una segunda expresión que es contundente, si alguien tiene dudas. Dice, heredero de Dios, ¿y qué es lo que dice? Coherederos. Coherederos, ¿con quién, hermanos? Con Cristo. Así que hay una herencia en el cielo que Dios nos ha dado, porque se la ha dado a Cristo Jesús. Si usted sin Cristo es un pobre espiritualmente, ahora en Cristo usted puede ser rico espiritualmente. Pero no solamente eso, yo tengo más versículos acá, pero el tiempo nos gana. Ahora, pero el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, donde le pido que vaya abriendo la Biblia, y ese era el tema que estábamos tratando hace poco en la conferencia, bueno, uno de los temas, y si usted entiende esto así, que ¿cuál es el objetivo final de la salvación? O sea, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en el creyente, en su hijo, en su hija? Ahora, si usted quiere, lo podemos decir así, porque a veces algunos andan con esto, ¿no? Lo quiere decir así. La predestinación es para que seamos hechos conformes a la imagen de Jesucristo. La predestinación es para que seamos hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Y teniendo esa imagen de Jesucristo, Dios nos va a dar
tremendas riquezas espirituales. Miren lo que dice aquí en Efesios capítulo 2, en el versículo número 7. Efesios capítulo 2, versículo número 7. Como digo, hablando de la salvación, habría que leer todo el pasaje, pero no hay tiempo. Pero el versículo número 7 dice, para mostrar en los siglos. O sea, Dios nos va a poner a nosotros para mostrarnos en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero mire usted la frase que dice, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Hermano, que el Señor nos está dando a todos los creyentes tremendas riquezas espirituales, porque ahora estamos en Cristo. Es algo así como más o menos cuando, por ejemplo, ya sea que usted tiene una reunión en casa, usted ha invitado a los amigos, a los hermanos en Cristo, o hay una reunión, digamos, en la iglesia, así como tuvimos, ustedes recuerdan, en noviembre, por los 45 años de Palmas Reales, ¿recuerdan ustedes? Hicimos nuestra cena de gala, ¿se recuerdan ustedes? Muy bonito todo, salió muy bonito, muy hermoso. Pero cuando uno va a una reunión, un evento, o va a un matrimonio, hermanos, y cuando uno tiene a su esposa, porque cuando uno tiene a su esposa, porque por ejemplo yo no tengo esposa, ya no, pero cuando uno tiene a su esposa, hermanos, uno quiere llevar a su esposa, hermanos, bien presentable, bien bonita, bien arregladita, ¿sí o no? ¿O usted no quiere llevar así a su esposa varón? Yo creo que todo varón quiere llevar a su esposa bien presentable, ¿verdad? Así es. Entonces uno le pide a la esposa que se aliste, se arregle, pero varón, no solamente le tienes que pedir, tienes que comprarle también, pues, ¿no? Claro, te tiene que costar, ¿sí o no? Por supuesto, amén, ¿está bien, hermano? Ven, estoy hablando por usted por el Día de la Madre que se acerca, ¿no? Por ejemplo, ya viene el Día de la Madre, entre paréntesis, ¿ah? Algunos se agarran y le regalan a la mamá una licuadora. La mamá no quiere una licuadora, la mamá quiere algo para ella. Así que agarra tu licuadora y cómprala otro día. ¿Sí o no, hermanos? Así tiene que ser. Algunos le regalan a la mamá un juego de vasos, una olla. La mamá no quiere olla en ese día. Agarra tu olla y otro día se lo regalas. La mamá ese día quiere algo para ella. Su ropa, sus joyas, su perfume, sus zapatos. Sácala a comer a un lugar. Sí que encuentra un lugar porque ese día todo el lugar está lleno de gente, ¿no? Pero algo así. Entonces decíamos, cuando usted lleva a la esposa a un evento, a una reunión, usted la muestra a la esposa con todo lo mejor que tiene. Le pide que se ponga su mejor vestido, sus mejores joyas. Usted la manda a la peluquería, y digo varón, usted la manda, usted paga, pues, ¿no? ¿Ya? Usted paga la peluquería, su arreglo, su maquillaje y todo, ¿verdad? Y uno va a la reunión llevando a la esposa a su lado. Y cuando usted entra a la cena de gala 2024 que va a haber en Palmas Reales, en noviembre del 2024, usted entra por esa puerta con la esposa bien bonita, presentable, todos se están mirando, ¿no? Hasta el pastor Hidalgo, ¿no? Hermano, la idea es esta, lo que le quiero transmitir. Si nosotros a nuestro ser más querido, que es nuestro cónyuge, le damos todo lo mejor que tenemos y le pedimos que se lo ponga porque queremos que ella se vea hermosa y queremos así mostrarla delante de los demás hermosa. Ahora usted imagínese lo que Dios va a hacer con nosotros en la eternidad, como dice este versículo 7 que acabamos de leer. Dice, para mostrar en los siglos venideros, está hablando de lo que el Señor va a mostrar en la iglesia, en el creyente, en el cristiano, en la cristiana, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que significa este versículo 9 cuando dice así, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Un hombre, una mujer sin Dios es una persona pobre, pero con Cristo somos absolutamente ricos.
Hay un salmo donde dice que el Señor nos ha sacado del muladar, así dice el salmo, nos ha sacado del muladar y nos ha sentado en la mesa de los príncipes del pueblo de Dios. Y eso es lo que ahora ha ocurrido espiritualmente. Usted está en este lugar, aquí esta mañana, comiendo espiritualmente con príncipes y princesas de Dios. Amén, hermanos. Imagínense lo que Dios ha hecho con nosotros. Terminamos con el pensamiento que hay en sus apuntes, donde dice lo siguiente, dice así: la verdad de lo que hizo Cristo por nosotros debe provocar gratitud. Y es cierto, debe provocar gratitud en cada corazón. Y no solamente gratitud, sino y motivarnos a ofrendar con sacrificio. Así tiene que ser, ¿verdad? Motivarnos a ofrendar con sacrificio. Bien, queridos hermanos, la hora nos ha ganado. La hermana Jenny tiene afuera su bazar que está colocando y me va a matar si no lo suelto a ustedes, y me va a decir: Pastor Hidalgo, esta semana le descuento porque no vendí nada, me va a decir, y no quiero que me descuenten nada, ¿sí? Ya. Vamos a orar, sí, hermanos, antes de dar pase a los hermanos que se encargan de la parte final del culto de esta mañana. Padre, damos gracias por tu palabra, damos gracias por la obra de Jesucristo, Señor. Padre, damos gracias porque en verdad, siendo pobres espiritualmente, no teniendo nada, porque estábamos muertos en el pecado, ahora en Cristo lo tenemos todo. Y te damos gracias, Padre, porque ahora tú nos ves como señores y reyes, porque tú dices Rey de reyes. Esos reyes con minúsculas somos nosotros. Y Señor de señores, esos señores con minúsculas somos nosotros. Gracias, Padre. Gracias. Y queremos también compartir la salvación con otras personas. Así que si usted esta mañana que nos acompaña ha oído primera vez o más veces el mensaje de salvación, le invitamos a que reflexione que sin Cristo usted no tiene nada, pero con Cristo usted lo tiene todo. Te damos gloria y honra a ti, Señor, orando en Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a ustedes.